En Plaza Podcast. La Comisión Europea ha ordenado eliminar todas las vacunas contra la COVID de la farmacéutica inglesa AstraZeneca por sus graves efectos secundarios. A día de hoy existen muchas preguntas con respecto a las vacunas, pero la más valiosa es ¿por qué la Agencia Europea de Medicamentos aprobó esas inoculaciones y ahora las retira? Recordamos que en 2020, tras varios meses luchando contra un virus desconocido, las compañías se adentraron en una carrera para lograr sacar un antídoto y paliar así todos los daños que estaba causando este nuevo patógeno. En enero de 2021, AstraZeneca se alió con la Universidad de Oxford y creó su vacuna. Pero ¿por qué la EMA dio luz verde a esa vacuna si desde el primer momento se estaban experimentando efectos secundarios graves? Ahora, y tras su retirada, surge de nuevo el miedo en todas aquellas personas que se vacunaron con AstraZeneca. ¿Sigue habiendo riesgo de padecer un efecto secundario grave 4 años después? Hoy en Plaza al Día, ¿qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Hola, personas payísticas. Bueno, que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes no. Bueno, siguen persones payísticas, que diu Lucía Márquez, o broyentes, que li agrada més a Guillermo López. O paellers, que diria Marta Meneu. La Paella Rusa és el vostre podcast semanal de salseo, actualitat política y el que faça falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos a Estanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Señor Nistal, muy buenas. Hola, ¿cómo están? Con respecto a las vacunas contra la COVID, hay muchas preguntas, estos días hay más. Digo que hay muchas preguntas sin resolver, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son o cuáles serían, profesor, las fases para aprobar un medicamento? En este caso estamos hablando de las vacunas. Sí, cualquier medicamento, incluidas las vacunas, tiene al menos 3 fases de ensayo clínico. En la primera fase lo que se trata es de ver que el producto que se está intentando licenciar no es tóxico, no tiene toxicidad, en principio es inocuo, y se elige pues un grupo de personas, normalmente pues dependiendo del compuesto de la sustancia que se quiera probar, pues entre unas decenas y miles de personas. Se les hace también distintas dosis para ver hasta qué dosis el producto pueda presentar no toxicidad o ser inocuo en el sentido de inducir toxicidad en el paciente. Una vez que se prueba que no hay ningún problema en ese sentido, se pasa a la fase de ensayo clínico 2. En esa fase lo que se va probando es, se sigue un seguimiento de que no hay problemas, pero se incrementa el número de personas para ver si lo que se está buscando con ese producto se puede conseguir. En otras palabras, si el medicamento funciona para lo que está hecho. Y en una fase de ensayo clínico 3 se incrementa todavía más el número de personas que reciben ese tratamiento, y lo que se hace es una comparativa entre las personas que reciben el tratamiento y que reciben un placebo o que reciben algo similar, alternativo que hay en el mercado, y ver si lo que nosotros estamos intentando introducir es mejor que lo que el no tratamiento o un tratamiento que no lleve el compuesto que estamos buscando o la otra cosa que está en el mercado y que puede ser todavía mejor nuestro tratamiento, ¿no? En ese sentido, pues esas fases normalmente pueden pasarse, los medicamentos que están en el mercado los pasan, y una vez que entra en el mercado se sigue con otra fase de ensayo clínico, o no se llama fase clínico, pero la fase 4 de un ensayo clínico, que es el seguimiento. Y en ese seguimiento pues se van acumulando datos de pacientes que reportan pues algún problema, ¿no? Y a medida que se van acumulando datos, pues aparecen situaciones como esta de AstraZeneca, en la que en una vacuna pues puede presentar algún tipo de problemas, y bueno, pues se van acumulando datos y se va viendo si eso que se está buscando pues tiene un problema concreto, y en caso de que haya que matizar en dónde se administra esa vacuna, pues se cambia o se retira, ¿no?
Porque, profesor, hay que explicar también que, lógicamente, la vacuna de AstraZeneca pasó todas esas fases de ensayo, si no, no se hubiera inoculado a las personas. Pero, ¿qué falló? Porque algo tuvo que fallar para que ahora se retire y para que haya provocado esos efectos secundarios graves que a más de uno, que aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sobre todo profesores que se inocularon con esa vacuna, pues que ahora tengan ese miedo, ¿no?, en el cuerpo. Uh-huh. Hay que recordar varias cosas. La primera es los casos reportados graves asociados a la vacunación con esta vacuna AstraZeneca representan 1 de cada 100.000 personas vacunadas, ¿vale? Es verdad que pueden ser muchas personas. Es verdad también que casos más leves todos hemos visto, ¿vale?, de personas que han recibido esa vacuna y pues que han tenido una reacción muy fuerte a esa vacuna. Pero también la realidad hay que poner en la situación en la que se estaba en aquel momento, lo que había disponible y el riesgo que suponía si nos infectábamos, ¿no? Y el riesgo por edad también, que es una de las cosas que AstraZeneca también al principio se valoró, ¿no? Los grupos de edad, qué riesgo tenía cada grupo de edad y hasta qué punto pues la administración de la vacuna bajo ese riesgo era beneficiosa o era perjudicial. Y ahí es donde está el tema, ¿no? No había suficientes datos al principio cuando se aprobó para decidir que esto que se estaba viendo de reacciones pues un poco más fuertes a la vacuna, que en algunos casos pues eran más serias, pues acumular la suficiente evidencia para que realmente se dijera no, esto que se está poniendo pues va a causar estos problemas y hay que retirarlo. Era un porcentaje muy bajo y bueno, pues por eso se siguió hasta que se encontró otra cosa mejor. De hecho, también hay que recordar que, por ejemplo, cuando se inoculó la primera vacuna de AstraZeneca y se tenía que efectuar la segunda vacuna, hubo un tiempo, una semana y media, que estuvo como en el aire, porque recordemos que se suspendió esa segunda dosis a miles de docentes que ya tenían la primera. También hemos conocido, a posteriori, que AstraZeneca ya pidió la retirada de las dosis el pasado 5 de marzo. ¿A su juicio cree que se ha hecho lo correcto? Bueno, sí que es verdad que en algún momento pues todos nos saturamos, ¿no?, con noticias relacionadas con esta vacuna y con el COVID en general. También es verdad que ahora, visto en retrospectiva, pues a lo mejor las cosas se pudieran haber hecho de otra manera, pero la realidad era la que teníamos en aquel momento. Y en aquel momento las vacunas disponibles en la situación en la que se estaba, pues hacían que esta era la opción que teníamos y se empezó a vacunar. En el momento en el que empezó a haber algún problema, se ofertó o se planteó la posibilidad de que la segunda dosis no fuera de AstraZeneca, que fuera de Pfizer o de Moderna en otros países, y en ese contexto pues se trabajó para ver si había algún problema con esa combinación de dos vacunas distintas y eso es como se procedió. ¿Se podía haber procedido de otra manera? Pues sí, podríamos, por ejemplo, haber esperado a acumular más datos, haber estado bastantes más meses esperando a esos datos y, bueno, pues haber tenido, siguiendo el problema que teníamos en aquel momento, pues podíamos seguir teniendo un número de muertes muy alto, una saturación de los hospitales o una restricción de lo que era la vida diaria, pues también muy importante, ¿no? Y bueno, pues esa fue la situación donde se tomó aquellas decisiones en aquel momento. Ahora, como decimos, se ha retirado la vacuna, pero claro, han pasado ya 4 años. ¿Sigue habiendo riesgo, profesor, de padecer un efecto secundario grave? Bueno, en principio es muy difícil saber eso. Es muy difícil saberlo porque después de tanto tiempo pueden haber influido muchísimos otros factores en lo que pueda desarrollar un paciente, ¿no? Habría que hacer un estudio pues muy concreto, eligiendo las personas que se estudian de una manera muy específica y es muy difícil hacer esa afirmación. De todas formas, también es verdad que los efectos adversos, estos asociados a la trombosis, a la formación de estos coágulos, solían darse después, unas semanas, al poco tiempo de vacunarnos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de limpiar, de eliminar esos factores de coagulación que puedan estar causándonos problemas y es muy difícil que a largo tiempo pues pueda haber ningún efecto asociado a aquello. Es igual, la misma pregunta que estamos ahora mismo debatiendo, es igual que si alguien se preguntase la pregunta de, bueno, yo me infecté por el virus en el año 2020, después de 4 años puede tener algún problema relacionado con aquella infección.
Pues hombre, en principio no se debería, pero bueno, pues si no se hace un estudio y se ve, se compara y está bien hecho y se comparan los grupos, pues es muy difícil saberlo, pero en principio no. La realidad es que hay muchas preguntas en el aire y es que, claro, nos llegó la enfermedad, esta pandemia, lógicamente a todos nos sobrepasó, incluida al tema científico y médico, porque fue todo muy rápido, tuvieron que actuar las farmacéuticas con una velocidad que no se había visto nunca para poder llegar a realizar y tener listas esas vacunas y que nos las pudiéramos inocular. Pero claro, siempre digo, surgen preguntas, surgen dudas y surgen miedos. Y a raíz de esta situación, de que la vacuna de AstraZeneca se inoculó en todo el mundo a muchísimas personas y aquí en España, pues sobre todo también al ejército, a profesores, pues lógicamente trae esas preguntas y esas dudas. De momento, con todo lo que se sabe hasta ahora, ¿qué mensaje lanzaría? Hay que tener tranquilidad sobre todo, ¿no? Sí, no, en principio la vacunación solamente hay que ver las gráficas de todos los países, ¿no?, donde se administró la vacuna, tanto la AstraZeneca como las otras, ¿no?, como las que aquí en Europa se utilizaron. En principio, pues fue una ventaja en el sentido de que descendió de manera importantísima las hospitalizaciones y las muertes asociadas a COVID. Fue una lección para todos el hecho de tratar de hacer una vacuna de una manera que nunca se había hecho antes en cuanto a la rapidez, en cuanto a tener un producto que fuera efectivo y fuera, no tuviera tantos problemas como pudiera haber llegado a tener, ¿no? Que hay vacunas que se han retirado al poco de entrar en los ensayos clínicos porque han dado muchísimos problemas. Y en este caso, pues bueno, estas 3 que tuvimos aquí en España al menos, pues fueron muy, muy efectivas. Y ese es el mensaje que yo transmitiría. Las vacunas funcionaron, las vacunas es verdad que han tenido algunos problemas, pero es verdad que funcionaron y nos han permitido avanzar. De hecho, las personas mayores, sobre todo, o las personas que tienen riesgo porque padecen algún tipo de enfermedad, a día de hoy se siguen vacunando de dosis al año de la COVID, ¿no? Sí, este año sí que se administró un refuerzo, y era debido a que el virus, como todos sabemos, pues ahora mismo ha cambiado, no se parece mucho en cuanto a la antigenicidad, a la capacidad de estimular, de que nuestro sistema inmune se defienda de una infección, no se parece mucho al que estaba circulando en el año 2020, y en ese sentido pues la vacuna se ha actualizado y se ha tratado de inmunizar para prevenir de Omicron o de las variantes, distintas subvariantes que se han generado a partir de Omicron. Está todavía por ver hasta qué punto pues esa vacunación en todos los grupos de personas mayores es todavía necesaria y es algo que habrá que valorar de cara al futuro. Estanislao Nistal, recordamos, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. El experto señala que los efectos adversos, como la trombosis, suelen ocurrir poco tiempo después de la vacunación, pero a medida que pasa el tiempo, el cuerpo puede eliminar estos factores de coagulación. Es difícil, eso sí, prever cualquier efecto a largo plazo similar a la incertidumbre sobre posibles problemas relacionados con una infección por COVID-19 años después de contraerla. La falta de estudios específicos dificulta, por tanto, proporcionar respuestas definitivas, dejando muchas preguntas sin respuesta. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y también en nuestra web plazaaldia.es. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también los tienen disponibles en la web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Plaza Podcast.